Hola, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy vamos a ver cómo hacer el ejercicio 16 de la guía de cuerpo rígido. Bueno, acá tenemos el enunciado, nos dicen que tenemos una barra rígida y homogénea, esta que está acá, de longitud 50 centímetros. La masa es de 10 kilogramos y nos da el momento de inercia respecto a un eje que pasa por su centro de masa. Nos dicen que esta barra puede girar libremente en un plano vertical alrededor de un pivote A fijo al piso. Es este que está acá, el pivote. Nos dice que inicialmente se lleva la varilla a la posición vertical y luego se la suelta. Nos piden en el instante que la barra forma un ángulo beta de 60 grados con la vertical, en la situación que tenemos acá, nos piden la aceleración angular, la velocidad del centro de masa, el impulso angular y la fuerza que el pivote A le ejerce a la barra. Bueno, a mí, a ver, no es que me gusta clasificar ejercicios ni encasillarlos, pero la realidad es que en dinámica de cuerpo rígido tenemos dos grandes grupos de ejercicios, dos tipos de ejercicios. El primer grupo, que es el que venimos haciendo hasta ahora, que son cilindros, aros, esferas que ruedan sin resbalar, o poleas, digamos, rígidas. Y después tenemos este tipo de ejercicios que son cuerpos rígidos que pivotean alrededor de un punto fijo en el espacio. Bueno, este pertenece a ese grupo, ¿no? Y la realidad es que las formas de resolverlo son siempre similares, ¿no? Hay que seguir como un procedimiento. Así que este es el ejercicio que vamos a usar como para entender cómo es dicho procedimiento. Bueno, lo primero que vamos a hacer es plantear el diagrama de cuerpo libre. Para eso aislamos la barra, colocamos las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, tenemos la fuerza peso y la fuerza R, ¿no? Que es la reacción de vínculo, es la fuerza que el pivote hace sobre la barra. Bueno, en principio es como que no sé muy bien qué dirección y sentido tiene esta fuerza. Podemos, digamos, tantear o podemos predecir qué posibles sentidos puede llegar a tener, pero hagamos de cuenta que no tenemos idea, así que lo que hacemos es ponerla apuntando a un lugar genérico, no importa. Después vamos a resolver y vamos a calcular cuánto vale. Bueno, lo siguiente que hacemos es colocar, bueno, un sistema de referencias y coordenadas, y lo que voy a hacer es, bueno, voy a usar un sistema de referencia inercial, y lo que voy a hacer es poner al eje X con la orientación que tiene la barra en el instante que me piden las cosas. Después vamos a ver por qué hacemos esto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular la sumatoria de torques. Recuerden que para esto tenemos dos opciones. O usamos el centro de masa o usamos el CIR. Bueno, que en este caso el CIR es el punto A, el pivote. Fíjense, si yo tomo como centro de momentos el centro de masa, la fuerza que hace torque es la reacción de vínculo, la fuerza R, que no tengo idea de cuánto vale. En cambio, si uso el punto A, el pivote, como centro de momentos, la única fuerza que hace torques es la fuerza peso, que es dato del problema. Así que me conviene usar el pivote como mi centro de momentos. Bueno, entonces procedemos a calcular cuánto vale el torque de la fuerza peso. Bueno, para ello podemos calcular el torque como, por definición, como el producto vectorial entre R, producto vectorial F, es decir, R sería esta flecha marrón que está acá, sería la posición del punto, digamos, donde está aplicada la fuerza respecto al centro de momentos, por producto vectorial la fuerza F, que es el peso. Podemos hacer por definición o podemos primero calcular el módulo y luego poner el sentido, digamos, del vector conforme a la regla de la mano derecha. Bueno, haciendo eso, para calcular el módulo del producto vectorial, recuerden la propiedad de álgebra. El módulo de un producto vectorial es el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forman ambos vectores. En el caso del módulo del primero sería el módulo de la flecha marrón, que fíjense que es L sobre 2, que es lo que pongo acá. Luego sería el módulo del segundo, o sea, el módulo de la fuerza, o sea, M por G. Luego el seno el seno del ángulo que forman ambos vectores. Y justamente ese ángulo es beta, el ángulo que nos dan como dato. Así que seno de beta. Ahí tenemos el módulo. Bueno,
y el sentido lo ponemos con regla de la mano derecha. O sea, vamos del primer vector, que es el vector marrón, hacia, hacia la flecha azul, que es la fuerza, cerrando la mano derecha. Y fíjense que el dedo gordo apunta entrante a la pantalla, o sea, en las zetas negativas. Por eso le pongo el signo menos. Y de esta manera calculamos el torque de la fuerza peso. Eso lo igualamos al momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de momentos, o sea, por el punto A, y para obtener cuánto vale ese momento de inercia, hacemos el corrimiento por Steiner. Y me termina quedando esta expresión que está acá, que es 1/3 de la masa por L al cuadrado. Eso lo ponemos acá y multiplicamos por la componente en Z de la aceleración angular. Y fíjense que lo bueno de tomar al punto A como centro de momentos es que ya puedo despejar cuánto vale gamma sub Z. Y lo que hacemos luego, bueno, es calcular numéricamente con los datos del problema. Me termina quedando menos 25,5, 1 sobre segundo cuadrado en cada versor. Así que ya lo dejo expresado vectorialmente. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es calcular, aplicar la sumatoria de fuerzas en ambos ejes, en el eje X y en el eje Y. Bueno, como dije al principio, sinceramente yo no tengo idea para dónde apunta la fuerza R, la reacción de vínculo. Así que lo que vamos a hacer es considerar que tiene una componente en X y una componente en Y, que es lo que tenemos acá. Luego, bueno, le restamos las componentes de la fuerza peso, y eso va a ser igual a la masa por la respectiva componente de aceleración en el eje, ¿no? En el caso, digamos, en el eje X voy a tener una componente en X, y en el caso del eje Y, una componente en Y de la aceleración. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es calcular, o sea, obtener las ecuaciones de vínculo, ¿no? A ver, recuerden un poco, esto ya lo venimos haciendo con los ejercicios anteriores de dinámica de cuerpo rígido. Lo que hacemos es partir de la ecuación de cinemática de cuerpo rígido usando, digamos, dos puntos que me interesen. En este caso, el centro de masa y el punto A, que es lo que tengo acá. Entonces, como yo quiero una relación de aceleraciones, lo que hago es derivar esta expresión. Me termina quedando esto que está acá. Tengo la aceleración del punto A, que es la derivada de la velocidad del punto A, y fíjense que este valor, ¿cuánto vale? 0, porque dijimos que el punto A es un punto fijo al espacio, por lo tanto, su aceleración vale 0. Conclusión, la aceleración de centro de masa va a terminar siendo un término que es, digamos, fíjense que como si fuera un vector tangencial, y este término que está acá, que sería un vector normal. Así que bueno, como veníamos haciendo, resolvemos estos productos vectoriales. Donde dice ACM, que es la aceleración de centro de masa, lo reemplazo por esto que está acá, por esta expresión, que es la componente en X por Y versor, más la componente en Y por J versor. Y luego, donde dice gamma, que es la aceleración angular, lo reemplazo por la componente en Z por K versor. Y lo mismo hago con el vector omega. Lo reemplazo por omega sub z. Así que lo siguiente que voy a hacer es resolver estos productos vectoriales, o sea, resolver estos determinantes. Y bueno, llego a esta expresión acá me falta resolver este determinante, y cuando lo resuelvo termino llegando a esta expresión que está acá. Y fíjense que si igualo componente con componente, o sea, las X con las X y las Y con las Y, llego a estas dos ecuaciones, digamos, escalares. Tengo que la componente en X de la aceleración de centro de masa es igual a menos L sobre 2 por omega al cuadrado. O sea, básicamente en X tengo la componente normal. Y la componente en Y de la aceleración de centro de masa es igual a L sobre 2 por gamma sub z, o sea, sería la componente tangencial. Es por eso que nosotros usamos digamos, esta orientación del sistema de coordenadas, justamente para que me quede en el eje X todo lo que es normal y en el eje Y todo lo que es tangencial. Bueno, y fíjense que ya
Gamma sub z lo habíamos calculado al principio, y L sobre 2 es dato del problema, o sea que la componente en I ya podemos calcular cuánto vale. Pero la componente en X, que depende de omega, en ese punto, no, digamos, no tengo cuánto vale omega. ¿Cómo hago para obtenerlo? Bueno, para obtener omega lo que vamos a usar es conservación de energía. Bueno, primero tenemos que ver qué pasa si efectivamente se conserva o no la energía. Bueno, para ello lo que hacemos es clasificar, recuerden, las fuerzas entre conservativas y no conservativas. Tenemos la fuerza peso, que es conservativa, y la reacción R, que es no conservativa. Bueno, vamos a ver si esta fuerza hace trabajo o no. Bueno, planteando la definición de trabajo de una fuerza, es la integral de camino de la fuerza producto escalar el diferencial de camino. Bueno, ¿y qué diferencial de camino? Sería el diferencial de camino del punto donde está aplicada la fuerza, o sea, del punto A. Y como dijimos que este punto A está fijo en el espacio, conclusión, el diferencial me termina quedando 0. Por lo tanto, la integral vale 0, concluyendo así que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a 0. Y bueno, por teorema energético, si el trabajo de las fuerzas no conservativas es 0, puedo afirmar que la energía mecánica de la barra se mantiene constante. Bueno, ahora que ya sabemos que la energía se conserva, lo que vamos a hacer es analizar la energía en dos instantes, en el instante inicial, que es cuando la barra se suelta, y el instante final, que es cuando la barra alcanza un ángulo beta respecto de la vertical. Vamos a poner nuestro potencial cero a la altura donde está el pivote. Entonces, inicialmente voy a tener solo energía potencial gravitatoria, que va a ser m por g por la altura del centro de masa respecto al potencial cero. Y fíjense que es L sobre 2, lo que tengo acá. Y cinética, energía cinética no voy a tener porque consideramos que esto prácticamente parte del reposo. Luego, en la situación final, voy a tener energía potencial gravitatoria, que va a ser m por g por esta altura que está acá, que es L sobre 2 coseno de beta, más la energía cinética en ese punto, que ahí lo puedo pensar como una energía de rotación pura respecto del punto A. O sea, me va a terminar quedando un medio del momento de inercia respecto de A por omega cuadrado. Lo que hago entonces es, como se conserva la energía, igualo ambas expresiones. Y de esta manera puedo despejar cuánto vale omega en ese instante. Y luego lo expreso como vector, sabiendo que por regla de la mano derecha, el vector omega es entrante a la pantalla, o sea, está en las z negativas. Me termina quedando que el vector omega en ese instante es menos 5,42, 1 sobre segundo en cada versor. Bueno, ahora que ya tengo cuánto vale omega, estamos en condiciones de calcular al vector aceleración de centro de masa. Habíamos dicho que tiene una componente en I, que es igual a L sobre 2 por la coordenada en Z de la aceleración angular, que ya lo teníamos calculado, así que reemplazamos por ese valor, y ya si quieren, reemplazamos numéricamente, y me termina quedando que en ese eje, la aceleración de centro de masa es menos 6,36 metros sobre segundos cuadrados. Y luego la componente en X, que recuerden que sería la componente normal, es igual a menos L sobre 2 por la velocidad angular al cuadrado, que ya lo habíamos calculado recién con energía. Así que reemplazamos numéricamente y me termina quedando que es igual a menos 7,35 metros sobre segundo cuadrado. Y acá, bueno, lo expreso vectorialmente. Y fíjense que tiene sentido, ¿no? Porque fíjense que, digamos, este sería el vector aceleración, digamos, en la dirección aproximada y el sentido, y fíjense que tiene una componente normal, que es entrante, digamos, que apunta hacia el centro de curvatura, y una componente tangencial que hace que incremente la rapidez del centro de masa. Bueno, es lógico, pues está cayendo, así que va a incrementar su rapidez.
Bueno, una vez que tenemos al vector aceleración del centro de masa, podemos usar las ecuaciones de sumatoria de fuerzas para obtener cuánto vale R sub X y R sub Y. Bueno, fíjense que R sub I me quedó positivo, 21,27 newton. ¿Eso qué significa? Que bueno, que el sentido que yo supuse es el correcto. En el caso de la R sub X, me queda menos 24,5 newton. ¿Y eso qué significa? Bueno, que este sentido que yo propuse no es el correcto. O sea que esta componente en realidad apunta para el otro lado. Así que bueno, sería algo así, ¿no? Positiva, digamos, en y negativa en X. Acá lo expreso vectorialmente a ese vector. Y por último me pedía el impulso angular. Bueno, el ejercicio no me especificaba entre qué punto. Recuerden que el impulso angular es la variación o el delta del momento angular. El ejercicio no me especificaba respecto entre qué instantes, digamos, o sea, en qué intervalo me pedían el impulso, y tampoco me especificaba desde qué punto o de qué centro de momentos. Así que yo voy a suponer que el impulso me lo piden entre la posición inicial, que es cuando la barra está prácticamente vertical, y la situación final, que es cuando la barra alcanza un ángulo beta respecto a la vertical. Y como centro de momentos voy a tomar el punto A. Entonces me queda que el impulso es igual a L final respecto de A menos L inicial respecto de A. Y bueno, como este dijimos parte prácticamente de reposo, este término es prácticamente cero. Así que bueno, lo que nos queda, la respuesta básicamente va a ser calcular cuánto vale el momento angular respecto de A en la posición final. Y bueno, recuerden cómo calcula el momento angular de un cuerpo rígido. Bueno, recuerden un poco de sistema de partículas. En un sistema de partículas yo puedo pensar que el momento angular de un sistema es la suma de un momento de spin más un momento orbital. Bueno, en cuerpo rígido, que justamente también es un sistema de partículas, esto es válido. Y en el caso del momento angular de spin, se puede calcular como el momento de inercia respecto a un eje que pasa por su centro de masa por la velocidad angular. Y el orbital se puede calcular como la posición del centro de masa respecto al centro de momentos, producto vectorial, el P del sistema, donde el P del sistema básicamente va a ser la masa del cuerpo rígido por su velocidad de centro de masa. Bueno, a ustedes se lo dejo como tarea, si operan un poco de esta expresión y usando Steiner, van a llegar que esto es equivalente a esta expresión que está acá, que se puede calcular como el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el punto A por el vector velocidad angular. Así que bueno, si usamos esta expresión, ya el momento de inercia lo teníamos calculado y el vector omega lo habíamos sacado cuando calculamos, utilizamos la conservación de energía. Así que bueno, reemplazamos esos vectores y me termina quedando que el impulso angular es igual a menos 4,52 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. Y esto es en K-versor, o sea, digamos, en el sentido de las negativo en K-versor, o sea, que va a ser entrante a la pantalla. Tiene la misma dirección y sentido que el vector omega. Así que bueno, básicamente este es el procedimiento para resolver este tipo de ejercicios. Calcular la sumatoria de torques respecto del pivote, dado que por lo general siempre la fuerza peso es una fuerza conocida, va a ser dato del problema, y la reacción de vínculo, que por lo general es incógnita, no va a ser torque. Luego, lo que es digamos, la aceleración de centro de masa, pensarlo como una componente tangencial y una componente normal. Y la componente normal, para calcularla, vamos a necesitar la velocidad angular. Y eso siempre lo obtenemos por energía, dado que la fuerza, digamos, de vínculo, la reacción, que es la única fuerza no conservativa, no hace trabajo. Así que bueno,
Espero que se haya entendido y cualquier cosa pueden preguntar en el foro. Muchas gracias.